Bueno, muy buenas noches con todos. Nuestra audiencia que nos visualiza desde sus casas en esta situación tan crítica para el país y para el mundo en contexto de pandemia. Nosotros como Metillos queremos darle la bienvenida a todos ustedes en una ponencia más de contenido médico-científico en nuestras plataformas. Queremos dar un gran agradecimiento a todos ustedes, nuestros seguidores, porque hemos logrado la cifra de 4.042 seguidores en nuestra plataforma de Instagram. Nos pueden seguir como Metillos. Mi nombre es Juan José Vélez y el día de hoy tenemos un invitado muy especial para que escuchen de esta gran ponencia que es la medicina tropical y la leishmaniasis. Estoy con mi compañero Carlos Gómez, que va a dar la introducción a nuestro invitado. Claro, ¿cómo están? Muy bien. El día de hoy nos acompaña el doctor Manuel Calvo Piña, investigador docente de la UDLA en Quito. También tiene un PhD en enfermedades infecciosas en la Universidad de Kochi y un máster de ciencias de la medicina tropical en la Universidad de Londres. Entonces, quisiera darle la bienvenida al doctor Calvo Piña. Muchas gracias por aceptar dar esta ponencia sobre leishmaniasis y sobre enfermedades tropicales. Bien, muy buenas noches con todos y Juan José y Carlos y a todos los que están participando en este lindísimo programa sobre Metillos. Más bien mis felicitaciones por esta iniciativa de realizar estas conferencias en beneficio de todos los participantes o quienes van a estar dispuestos a ver así, porque esto es una forma de enseñar y de aprender. Entonces, nos va a ayudar mucho que una persona que tenga experiencia en el área les dé una conferencia. En base a la experiencia de esa persona uno puede aprender mucho, pues hay muchas cosas que en los libros no están, pero que por la experiencia el profesor o en este caso el conferencista, pues les va a ayudar y estamos listos para responder a cualquier pregunta. Bien, señores, en relación al tema es medicina tropical y específicamente leishmaniasis. Entonces, aquí hay que hacer hincapié en que la medicina tropical pues nació desde el siglo, desde a finales del siglo anterior mismo, y esta ha venido incrementándose más y más, especialmente en países más bien de los Estados Unidos y de Europa, por la importancia que tiene en el mundo entero, por cuanto estas enfermedades pues son prevalentes en los climas tropicales, por eso es la medicina tropical. Entonces, ciertas universidades incluso tienen maestrías, tienen posgrados en medicina tropical. Acá en el Ecuador, a pesar de ser un país en donde tenemos el 65% de territorio tropical y subtropical, no se le ha dado la mayor importancia, pero ahora las universidades están obligadas a dar una cátedra de medicina tropical a los estudiantes de quinto o sexto año. Entonces, por eso hemos sido llamados acá para impartirles esta cátedra. Miren, la medicina tropical pues es una rama de la medicina que se encarga del estudio de las enfermedades tropicales que solo se dan en estos sitios cálidos, en estos sitios calientes. Y estas pueden ser no solo las infecciosas, porque muchas personas creen que es solo parásitos o tal vez el dengue y la malaria, pero esto va mucho más allá, abarca enfermedades infecciosas que son típicas de los trópicos, causadas por virus, causadas por hongos, causadas por bacterias, por protozoarios, por helmintos, y además enfermedades no comunicables que llamamos o enfermedades no infecciosas, que pueden ser, por ejemplo, mordedura de serpientes, pueden ser mordedura de arañas o problemas nutricionales que son que solo se dan en estas zonas, o otras pueden ser también cáncer, en donde tenemos o enfermedades genéticas que se dan
solo en estos medios. Entonces la medicina tropical se encarga del estudio, de la investigación, del control, de la eliminación de estas enfermedades que son típicas de estos medios. En relación al tema que vamos a ver hoy día es la leishmaniasis, que obviamente es una enfermedad tropical que solo se da en los subtrópicos y en los trópicos. Miren, esta leishmaniasis causada por el protozoario leishmania con cerca de 21 especies, es decir, es una enfermedad, no es solo una enfermedad, sino son un complejo de enfermedades justamente causadas por varias especies con varios síndromes clínicos y también con un pronóstico diferente y por ende un tratamiento también diferente para las especies que predominan en cada país. Esta leishmaniasis está distribuida geográficamente en las zonas tropicales desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina, es decir, pasando por todos los países de América Central y los países de América del Sur, en donde estamos ubicados, pues, el Ecuador. Y esta, por las características, puede ser clasificada en leishmaniasis visceral, en leishmaniasis mucocutánea y leishmaniasis cutánea. Dentro de estas incluso hay muchas variantes. Por eso es de que en la clínica hay que tener presente que pueden las leishmaniasis cutáneas tener varias formas. Es decir, no es la típica úlcera en saca bocado como la copa de un volcán. Pero tienen también lesiones verrugosas, tienen también lesiones recidivantes. Entonces, miren, es un complejo en donde tenemos que estar mejor entrenados para el diagnóstico. En el Ecuador, la distribución geográfica está tanto en la costa como en la Amazonía. Entonces, miren, por ejemplo, aquí lo que les decía, la distribución geográfica, y aquí está solo de la leishmaniasis cutánea y de la mucocutánea, pero la leishmaniasis visceral es un gran problema en los países del sudeste asiático, por ejemplo, en la India, en Pakistán, en Bangladesh. Es un problema serio. Miren, Ecuador estamos aquí en rojo, les decía que es del sur de los Estados Unidos, es decir, es un problema mundial. Y si se fijan, tenemos en todo el rango del trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, en donde estamos justamente en la zona tórrida. Aquí otra fotografía que les muestro, miren, les decía que son 21 especies de leishmanias que son las que están afectando a los humanos. En total tenemos como unas 50, pero 21, y en el Ecuador tenemos ya identificadas 8 especies que están afectando tanto en la costa como en la Amazonía. Y miren, la importancia de identificar las especies es porque cada una de estas produce una lesión diferente y además el pronóstico y el tratamiento también es diferente. Entonces aquí la enseñanza sería de que nosotros deberíamos identificar qué especie está afectando a su paciente. Lastimosamente, no todos los laboratorios están en capacidad de decirnos, esta es una leishmania brasilensis, o una leishmania mexicana, o es una leishmaniasis panamensis, o es una leishmania major, pero en ustedes debemos tener este conocimiento de que las diferentes especies causan diferentes formas clínicas y también responden diferentemente a los fármacos. En relación a tu pregunta, mira, sobre la transmisión, aquí vamos a mirar este cuadro en donde vemos que es una enfermedad transmitida por vectores, es por un mosquito y son las moscas de arena o sandflies en inglés con el nombre de lutzomías. Entonces aquí podemos ver, está muy claro, que en la transmisión tenemos un ciclo selvático y un ciclo en donde el hombre entra a formar parte que
cuando ingresa a la tala de bosques o ingresa de cacería, pero esta enfermedad está presente en las zonas selváticas tropicales y subtropicales permanentemente. Entonces aquí el hombre es un invasor, es un huésped accidental. Podemos ver aquí los huéspedes, los reservorios, y cuando el hombre ingresa, estas moscas de arena pues pican y transmiten a la persona. Hasta ahora, en el país, no, en el Sudamérica, en el Nuevo Mundo, no hay una forma antroponótica, es decir, no hay una transmisión de humano a humano, pero ya se conoce en Bangladesh, en Pakistán, en donde sí hay una forma de transmisión antroponótica. Esto, miren, en relación a la leishmaniasis visceral, cutánea y mucocutánea. Entonces aquí hay que diferenciarles. Porque si hablamos de formas de transmisión, la leishmaniasis visceral también puede ser transmitida verticalmente, de madre a hijo, o puede ser transmitida a través de la sangre, porque la leishmaniasis visceral, como su nombre lo dice, es una forma clínica que afecta a las vísceras y el parásito está en la sangre. Pero no sucede con eso con la cutánea y la mucocutánea, en donde solo es la transmisión vectorial. Entonces, doctor, una pregunta. Como usted comentaba, evidentemente esto tiene primero un ciclo selvático y un ciclo que le relaciona al humano. Podríamos decir quizás que las personas que llegan a contagiarse de leishmaniasis, me parece que en nuestro país solamente de la mucocutánea y de la cutánea, eh, ellos son personas que prácticamente viven en las afueras bueno, de las ciudades, diría yo, más bien con un contacto selvático, no tanto una persona en relación a la parte urbana, o si pueden existir este tipo de contagios. No, aquí en el Ecuador al menos no está demostrada de que exista leishmaniasis urbana. Ahora, que las personas viviendo en la zona urbana van de cacería o como sucede, por ejemplo, en Pedro Vicente Maldonado, la mayoría de gente tiene sus fincas, sus haciendas, sus sembríos en la parte rural. Entonces, vienen infectados desde allá. Es decir, tú puedes encontrar casos, incluso aquí en Quito, hay muchísimos casos aquí en Quito que se han ido de vacaciones, se han ido de cacería o a algunos ríos, entonces ellos vienen infectados, pero que transmisión urbana no existe en Ecuador. En Brasil hubo unos reportes de casos de transmisión urbana en relación a la leishmaniasis visceral. Y aquí podemos ver el vector, decía que es la mosca de arena o sandfly. Miren, aquí es tan pequeñita, entonces aquí tenemos algunas, estas las cazamos acá en Paute. Miren, la gente lo dice manta blanca. Ustedes pueden ver aquí estas pequeñitas y son, en verdad, son blanquecinas, por eso la gente los llama manta blanca. Y esta picadura, a través de la saliva, transmiten la leishmania. Acá podemos ver, ustedes pueden ver aquí la mosca de arena picando a una persona y transmitiendo el promastigote. Entonces, esa es la forma de transmisión. Luego, este ingresa pues a la piel. Si es que es visceral, pues va especialmente al hígado, al vaso, a la médula espinal incluso, a la médula ósea. Y luego estos son engulfados por los macrófagos y es más bien dentro de los macrófagos donde ésta se reproduce. Es decir, estas evaden muchísimos de los mecanismos inmunes que tendría el macrófago para eliminar a los invasores. Pero en este caso, más bien, estos hacen su casa dentro del macrófago y más bien se reproducen, se multiplican por fisión binaria y luego salen al, explota, digamos, el macrófago, salen y son engulfidos por otros macrófagos y así van avanzando y formando las lesiones. Luego, pues hay el ciclo en el vector, también en donde en el intestino medio y en el intestino posterior se desarrollan y esta mosca hembra ya es infectante nuevamente. Doc,
Doctor, Sí, también claro. una pregunta que nos mandaron desde Instagram en las encuestas que hicimos es si me hubiera picado un mosquito, feblótomo en este caso, el mosquito de arena, ¿cuándo desarrollaría yo la enfermedad y cómo voy a saber qué tipo de leishmania es? Perfecto. Miren, aquí les tengo estas imágenes que son las formas clínicas de la leishmaniasis. Entonces, miren, esta es la típica, la leishmaniasis cutánea ulcerosa. Pero como vemos, tenemos una cutánea difusa, tenemos una cutánea recidiva, tenemos una cutánea esporotricoide. Y acá, en cambio, la primera ustedes pueden ver la leishmaniasis visceral, que afecta, como les decía, a al vaso, al hígado y a la médula esternal. Y acá tenemos la mucocutánea, se llama así porque afecta a la mucosa. Entonces, aquí, ¿cómo saber? Pongamos de ejemplo esta ulcerosa. El, miren, esta es una picadura, ustedes pueden ver acá en la parte final, abajo a la derecha, estas son las picaduras de la mosquita de arena. Si pueden ver, esas zonas rojitas, rojitas. Esta, cuando está infectada, va evolucionando. Luego se hace una pápula, se hace un nódulo y luego se ulcera. Y como vemos, la característica, o la que mayormente es la cutánea ulcerosa, como vemos, es típico como un sacabocado o como un cráter de un volcán. Así vemos con los bordes elevados, un fondo profundo, los bordes son un poco inflamatorios. Entonces, se demora 3 semanas a un mes en ulcerarse. Entonces, aquí podemos ver la picadura, luego se hace una pápula, luego se hace un nódulo y a las 3 semanas o un mes se ulcera. Entonces, aquí, cuando ya está ulcerada, es cuando la gente acude, o las personas, los pacientes acuden, porque antes dicen, no, es una picadura de mosquito nomás y me da comezón y no me va a pasar más porque ya me han picado otros mosquitos también, pero en este caso luego no cura y no cura, no cede y ulcera. Y muchos tratan con antibióticos, tratan con cremas y no curan porque esta leishmania cede solo a un medicamento muy específico. Eh, Continuamos con las formas clínicas. Eso es importante para ustedes como futuros médicos. En la forma clínica, la más grave, la que afortunadamente no tenemos en el Ecuador, es esta, la visceral. Pero tenemos en Perú, tenemos en Brasil, tenemos en Venezuela, en Bolivia, y en Ecuador no se ha descubierto casos de leishmaniasis visceral en donde el hígado y el vaso agrandan. Ustedes ven acá este niño, agrandan enormemente y va con fiebres y fiebres permanentes. Hay emaciación, pérdida de peso, malestar general, emaciación y lleva a la muerte. Esta es la más grave. Como digo, en Ecuador no hemos descubierto, nosotros hicimos un estudio en la Amazonía y no logramos encontrar en una sola población, pero eso no significa que con ese estudio ya decimos que no existe en el Ecuador. Probablemente puede haber en otras zonas que son más remotas. Justamente, mire, por eso la leishmaniasis es una enfermedad olvidada, es un neglected tropical disease, porque precisamente se dan en zonas rurales, en zonas de gente pobre que no tiene las condiciones sanitarias adecuadas, que sus viviendas son de madera o son de caña de guadúa, en donde los insectos y los mosquitos pueden ingresar fácilmente y no hay estudios. Imagínense que desde el año de 1940, en donde el antimoniato de meglumine, que es el glucantimia acá, este fue descubierto en el 40 y hasta ahora no existe otro medicamento efectivo. Por eso son neglected tropical disease, porque a las compañías farmacéuticas no les interesa investigar en estas enfermedades porque es de gente pobre. Ellos no van a tener ganancias si es que invierten y descubren algún medicamento. Bien, luego viene la mucocutánea. Como podemos ver, hay destrucción de la mucosa, hay destrucción del tabique nasal,
hay una destrucción incluso de la orofaringe, y estos casos a veces por aspiración pueden llegar a la muerte. Y luego tenemos la cutánea, que vemos ulcerosa, cutáneo difusa, cutáneo recidiva. Acá tenemos otras formas, miren, de la cutánea ulcerosa, son niños de Pedro Vicente Maldonado, acá es de Huigra, una provincia como es de Riobamba, como la provincia de Riobamba es de, se me fue el nombre de la provincia, Chimborazo. ¿Ya? Sí. Acá tenemos recidivans, miren, erisipelaroide, tenemos varios tipos de leishmaniasis cutánea. Miren, y estos son 3 casos de Ecuador que vimos en la provincia de Napo, en leishmaniasis en mucocutánea. Entonces, miren, así empiezan con un nódulo, en el interior de la nariz, luego este nódulo va avanzando, se perfora, se incrementa a los labios, incluso a la piel, y luego este señor, por ejemplo, ya tiene una mucosa perforada a la nariz, perforada en donde empieza a caérsele y la gente le dice nariz de tapir justamente porque ya no tiene la pirámide nasal está caída. Entonces, estas son las formas clínicas que debemos tener en cuenta en la leishmaniasis. Pero miren lo que puede pasar en un paciente con inmunosupresión. Este es un señor que se contagió también en Pedro Vicente Maldonado y ya tenía HIV. Entonces, cuando desarrolló SIDA, las lesiones se hicieron, son lesiones pleomórficas, ya no son definidas. Pues pueden ver aquí, son máculas, pápulas, placas, acá pueden ver lesiones ulcerosas, es decir, y en todo el cuerpo. Lo que normalmente en un paciente y que está inmuno normal, pues miren, él puede mantener lesiones únicas o muy pocas. Pero ya en un paciente como esto, como aquí en la leishmaniasis cutáneo difusa, y en un paciente con inmunosupresión, las lesiones se diseminan prácticamente en todo el cuerpo y se puede hacer leishmaniasis visceral. Doctor, una pregunta. Por ejemplo, habíamos visto que parte del tratamiento, pues si no es el único tratamiento que existe, el meglumina antimoniato, ¿tiene el mismo efecto en pacientes inmunocomprometidos? O sea, pues, ¿es el mismo tratamiento o existe una terapia alternativa? Es el mismo tratamiento, pero ya no tiene efecto. Como ustedes verán, es una enfermedad, un parásito intracelular. Entonces, este necesita de una respuesta inmune celular para eliminar. Y en los pacientes inmunosuprimidos, como el SIDA, pues la respuesta inmune celular está prácticamente abolida. Entonces, el medicamento actúa, hace su parte, pero el sistema inmune es el que elimina realmente el parásito. Pues en estos casos, como no hay el sistema inmune, no es, no es eliminado y hay falla terapéutica. Este señor mismo recibió como 3 ciclos de glucantime, recibió también anfotericina B. Anfotericina B es un medicamento que también puede servir para leishmaniasis, pero es demasiado fuerte. El señor 7 días no aguantó, hizo una insuficiencia renal aguda que tuvieron que suspenderle y tuvieron que tratarle la insuficiencia y luego se recuperó, pero no toleró. Entonces este señor al final se le dio el alta con la leishmaniasis y después de un tiempo, pues de unos 6 meses falleció. Está bien. Y doctor, justamente ahora que estamos viendo todas estas lesiones cutáneas que entiendo yo son características de la leishmaniasis y nos pueden orientar a un posible diagnóstico, ¿qué otros métodos podemos nosotros como estudiantes de medicina y la audiencia que nos ve, que también dentro de las personas que nos observan hay personal médico, qué tipo de métodos de diagnóstico tenemos para identificar a leishmania? Bien, miren, en relación al diagnóstico, bueno, primero ustedes deben tener el diagnóstico epidemiológico, es decir, de dónde viene el paciente. Para esto necesitamos conocer cuáles son las zonas endémicas.
al menos en el Ecuador, pero si viene un paciente internacional también tendremos que conocer las zonas endémicas. En el Ecuador, miren, les había mencionado que es de toda la zona tropical de la costa y todas las provincias amazónicas. Es decir, no hay sitio donde digamos no hay leishmania, absolutamente en todas. Y que les decía que incluso en las zonas andinas, en donde tenemos en Paute, en Huigra, tenemos casos de leishmaniasis también. Por ejemplo, ahí es diferente la especie de leishmania y es diferente la forma clínica. En estas zonas de interandinas, por ejemplo, esta niña es de Alausí, ellos tienen unas lesiones muy pequeñitas, lesiones cutáneas, leishmaniasis cutánea, pero son lesiones papulares, que incluso la gente le dice nigua de ratón, porque son lesiones pequeñitas papulares y desaparecen incluso sin tratamiento. Y aquí la leishmania es leishmania mexicana. Entonces miren cómo cambia dependiendo de la especie de leishmania y cómo sucede en muchos enfermedades infecciosas, ¿no? La variación genética o las especies o las subespecies pues producen enfermedades diferentes. Entonces en Ecuador, si viene el paciente de la costa, si viene el paciente de la Amazonía y de estas tres zonas que conocemos, o al menos yo conozco hasta ahora, como digo, es de Lausí, Huigra y Paute, hay que tener presente que una lesión de estas podría ser leishmaniasis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero les decía lo epidemiológico, luego lo clínico, ya vimos los tipos de formas cutáneas, mucocutáneas y la visceral, y luego viene el diagnóstico que puede ser directo e indirecto. El gol estándar hasta ahora es el frotis. Es el frotis raspado, aquí lo podemos ver, es el raspado del borde de la lesión, ponemos en una placa, coloreamos con Giemsa o con Deep Quick, observamos al microscopio y vamos a ver los amastigotes de leishmania dentro del macrófago. Les mencionaba que ellos hacen su casa en el macrófago, se reproducen, se multiplican y vamos a ver dentro. Son característicos los amastigotes de leishmania. Aquí, por ejemplo, hay que tener un poco de experiencia en el laboratorio porque no muchos laboratoristas, al menos de acá de la sierra, de la zona andina, están preparados. Pero bueno, cuestión de que vean unas 2, 3 veces y ya se van a entrenar. Pero mire, estos son los amastigotes. Aquí tenemos estas formas redondeadas con un núcleo y un kinetoplasto. Una forma redondeada con un núcleo y un kinetoplasto. Igualmente acá. Pues estas podemos encontrar dentro y fuera de los macrófagos. Entonces, ese es el gol estándar que en el Ministerio de Salud, por ejemplo, en las guías se recomienda hacer, se llama un frotis, y luego coloración con Giemsa y observación al microscopio. Entonces es la observación microscópica. Luego viene el cultivo, que muy pocos laboratorios lo hacen. El cultivo aumenta la sensibilidad. Aquí podemos ver, estamos justamente aspirando del borde de la lesión con una jeringuilla, con PBS o con salina. Colocamos en un tubito de medio de cultivo. Por ejemplo, el problema es ese de que el medio de cultivo es medio 3N, pero este 3N es con sangre de conejo para aumentar lo nutricional para la leishmania que crezca. Entonces, no todos los laboratorios tienen esa capacidad de tener conejos, sacarle sangre del corazón, luego centrifugar y tenemos el suero del conejo para poner en el medio de cultivo. Entonces, por eso es un gran problema y después hacemos un medio cultivos masivos en RPMI y vemos el microscopio. Entonces, si el paciente sale positivo y observamos los promastigotes después de 3 semanas, 4 semanas, decimos sí, el paciente es positivo. Ahora, ¿por qué, a pesar de ser el gol estándar, el frotis lastimosamente no tiene una sensibilidad tan alta? Aquí depende de muchos factores, desde la técnica del laboratorista. Y ustedes saben que todo sucede esto, la técnica del laboratorista, la coloración, el tiempo, la observación, la experiencia del microscopista,
El microscopio, si es que es un microscopio que esté en buenas condiciones o que no todos los laboratorios a veces lo tienen, pues depende de muchos factores, incluso de la lesión. Si es una lesión de 3 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, ayuda, pero si ya es una lesión de 6 meses, son mucho menos los amastigotes que ustedes pueden encontrar en las lesiones. Entonces, todo eso influye en la sensibilidad. Pero si ustedes ven esto, es específico 100%. ¿Cuáles son otras técnicas diagnósticas? Ya vemos frotis, cultivo, la histopatología. La histopatología también, la sensibilidad disminuye a un 60% porque cuando hacemos la histopatología con hematoxilina y eosina, los amastigotes ¿cómo sería? Se chupan, se encogen, porque como primero tenemos que poner en formalina, pues, y la formalina les retrae. Entonces, aquí también no es muy seguro. En este paciente que les mostré con SIDA, aquí sí vemos abundantes amastigotes dentro de los macrófagos. Entonces, ahí es fácil. Después ya tenemos el frotis, el cultivo, la histopatología. Esto ya es más para investigación, inoculación en hámster, en ratones. La PCR es muy buena. La PCR tiene una sensibilidad y especificidad muy alta. Aquí, y se puede tomar de varias muestras, el problema es de que también no existen laboratorios especializados en hacer. Nosotros en AUD le hacemos, pero como proyecto de investigación. Estamos dando servicio también en algunas personas que nos han solicitado, especialmente los dermatólogos, que son los que ven. Entonces sí hacemos, pero como les digo, en otros laboratorios no van a encontrar PCR. Además de que es caro, mínimo les cobran $150, $200. Y luego tenemos los indirectos, pues, que igual aquí en el Ecuador nadie hace. Tenemos el ELISA que necesitamos de anticuerpos. Y tenemos el Montenegro Skin Test. Mire, ese por ejemplo también tenemos en Audula, pero como investigación, porque tenemos que tener antígenos y nosotros compramos desde Colombia. Tenemos que tener, miren, aquí está, es como una prueba de PPD. Ustedes conocen la prueba de PPD para, la prueba de tuberculina que se llama también. ¿Sí? Exactamente, para tuberculosis. Entonces, aquí tenemos antígenos. Miren, esto es el problema de que hay que preparar y no venden los preparativos de antígenos. Nosotros compramos desde Colombia porque ya hay un centro especializado y siempre están preparando y para venta también a otros países. Entonces, es igual que la prueba de PPD. Pues nosotros ponemos 0.1 ml de estos antígenos, esperamos 48 a 72 horas y vamos a ver la reacción. Más de 10 milímetros positivo. Pues miren, por ejemplo, esta niña súper positiva, tiene más de 20, y miren, pero ella sabe. Entonces, miren, esta es una prueba indirecta, como les decía. No necesariamente nos dice que es un paciente positivo ahora, sino que ella tuvo contacto con el parásito y por eso desarrolló la respuesta inmune celular. Aquí la niña, por ejemplo, miren, tiene unas cicatrices enormes en su carita. Y miren, y es que eso debemos saber de que una vez que les da la leishmaniasis, la cicatriz es de por vida. La cicatriz no desaparece con nada. Aquí tenemos otra cicatriz. Miren, así son las típicas cicatrices de post-leishmania. Una cicatriz atrófica, una cicatriz en papel de pergamino, muy delgada, y les decía que en este caso la niña tuvo y por eso sale la prueba positiva. Entonces, ustedes deben saber que estas pruebas de serología, como el ELISA, por ejemplo, para anticuerpos, no son pruebas que nos dicen exactamente que el paciente esté infectado ahora. Entonces, son pruebas incluso para estudios epidemiológicos. Entonces, doctor, aquí tenemos, miren, otra prueba, miren, enorme la inflamación que produce. Sí, dime. Sí, entonces, bueno, en términos de seguimiento, ya cuando detectamos la enfermedad cutánea en las personas, en los pacientes, ¿es necesario repetir la prueba como parte del seguimiento? En este caso el frotis, para ver cómo avanza la enfermedad o cómo está reaccionando frente al tratamiento. Mira, la curación es paulatina y la
después los bordes desaparecen, aparece la cicatriz. Entonces, mira, al menos yo no recomiendo por mi experiencia volver a abrir esta lesión, porque aquí tendríamos que hacer otro corte, otro frotis, como hicimos acá. Tendríamos que otra vez lastimar ese borde. Entonces, yo no recomiendo porque, además, miren, otra cosa que hay que saber, que la leishmaniasis es una patología que no se cura parasitológicamente completamente. Al menos en un estudio que se hizo en Brasil, el 50% de lesiones ya curadas, de lesiones ya viejas como estas, tomaron, tomaron del borde de la lesión e hicieron PCR y volvieron a encontrar DNA de leishmania. Entonces, con o sin tratamiento, las leishmaniasis no curan completamente. Y miren, hay un caso que después de 40 años que el señor había tenido leishmaniasis, cuando yo estuve en los Estados Unidos, justo nos llegó, el señor hace 40 años, era de Pakistán, él había tenido leishmaniasis en su brazo y regresó con una lesión en su muñeca porque tenía alergia al reloj, le dieron corticoides y justo en ese borde tenía la cicatriz de la leishmania y le reactivó, se le reactivó. Eso quiere decir que la leishmania estuvo ahí por todo ese tiempo, 42 años. Entonces, no es recomendable volver a hacerle lastimarle. Y además, es posible que los parásitos sigan ahí, porque como les decía, el medicamento hace su parte, pero el sistema inmune es el que elimina posteriormente a las mastigotes de leishmania. Entonces, si encontramos, no quiere decir que no se va a curar. Probablemente después se cura clínicamente, pero no parasitológicamente. Entonces no es conveniente volver a lastimarle además, no es que, porque el tratamiento dura, miren, eso deben saber que el glucantime se administra por 21 días para cutánea, leishmaniasis cutánea y por 28 días para mucocutánea. Entonces tienen que saber que, y eso es un desconocimiento de muchos de los médicos, que dicen, ya terminó el tratamiento, los 21 días, entonces hagamos un examen para ver si ya curó. No, aquí el paciente después del tratamiento, después de unos 2 meses, va a cerrar completamente, va cerrando paulatinamente. Entonces no hace falta realizar otro, ni sorprenderse de que no ha cerrado todavía la lesión y ya acabó el tratamiento, demos de otro tratamiento. No, aquí hay que esperar, por lo menos, como digo, hasta 2 meses para que se cierre. Y si en 2 meses, digamos, ya la lesión mismo no cerró, entonces ahí sí podríamos decir que hubo una reactivación y podemos dar o resistencia y podríamos darle otro ciclo. En las mucocutáneas, miren, de este señor que les mostraba acá, en las mucocutáneas, este señor ya había recibido 2 tratamientos, 2 ciclos de 28 días y no curó. La mucocutánea es mucho más difícil de curar que la cutánea. Y como digo, es una droga súper tóxica. Si queremos, hablamos de los efectos adversos, pero es una droga que mucha gente, muchos pacientes a la 10ª dosis ya no aguantan y dicen, doctor, ya no me ponga más porque tengo artralgias, tengo mialgias, tengo fiebres, me siento mal, me siento decaído. Peor si es que tiene problemas cardíacos, hay que hacerle un electrocardiograma antes. Incluso está contraindicado en pacientes ya con problemas de conducción o problemas hepáticos o problemas renales, incluso no se debe administrar porque es una droga, es antimonio. Saben, antimonio es un metal y eso es demasiado tóxico metiendo al organismo. ¿Podemos avanzar o qué más tenemos? Sí, Doc. De hecho, teníamos una pregunta también. Quisiéramos saber si es que dentro de las personas que se contagian, una de las dudas que existía es que si hay una población que está más vulnerable frente a otro tipo de personas, o cualquier persona puede contagiarse de leishmania siempre y cuando sea pues infectada por este vector que habíamos visto que puede ser la lutsomia.
cualquier persona. Aquí no hay resistencia. Tal vez la buena noticia es de que si una vez te contagias una primera vez, casi nunca te vuelves a contagiar otra vez. Es decir, desarrollas una inmunidad de por vida y una inmunidad, al menos para la especie que infectó, es una inmunidad permanente. Para las otras especies también hay una inmunidad cruzada, pero ya las lesiones son mucho más pequeñitas. Entonces, el 99, yo conozco de todo lo que he hecho en Leishmania en este tiempo, eh, 2 casos se volvieron a recontagiar, 2 casos. El resto viviendo en la misma zona endémica, siendo picado por las leucemías, jamás les volvió a dar leishmaniasis. Es que les deja una inmunidad permanente. Como les digo, esto es capaz que la buena noticia. Y miren, por eso es de que en Kazajistán, los mismos médicos les inoculan cultivos de leishmania a los niños en las nalgas, en donde se forma la lesión, se pone una lesión ulcerosa, y claro, y le ponen en la región glútea porque no se les ve, y con eso ya quedan inmunes, es como una vacuna. Claro, pero es una vacuna, no es ético, ¿no? Porque les produce una ulceración, aunque es casi como la vacuna de la BCG. Así les produce Claro. unas lesioncitas, pero ya quedan inmunizados. Entonces, miren, hemos llegado conociendo de que produce una inmunidad de por vida. Aunque como usted mencionaba, esto no quita que puede haber una reactivación de la lesión. Oh, sí, sí, eso sí. Al menos si se inmunosuprime, ¿no ves este señor que les cuento en Estados Unidos por ponerse una crema de corticoides, porque le dio alergia al reloj, le dieron corticoides y justo reactivó. Muy bien, doctor. Entonces, haciendo un recuento, hemos visto un poco de lo que es la transmisión, de lo que es este parásito que es la leishmania, hemos visto lo que es el tratamiento, cómo se puede pues, adquirir esta enfermedad, hemos visto también que no existe pues, una selectividad para una población em, y un poco los síntomas. Entonces, lo que yo quisiera en este momento es si es que usted tiene algo más que compartirnos para culminar ya casi esta sesión. Claro, en relación al manejo, Ok, quisiera que tengan bien claro esto. Nosotros por las investigaciones que hemos realizado en todo el país, conocemos la distribución de las especies de leishmania. Entonces, eso es muy importante, como les decía, en el pronóstico y en el tratamiento. Este es un estudio que hicimos hace mucho tiempo, ahora tenemos otros más, pero miren, acá tenemos en la zona amazónica, tenemos más leishmaniasis brasilensis, mientras que en la zona del noroccidente Pichincha y en la costa tenemos más panamensis y guyanensis. Entonces, miren, la leishmaniasis producida por panamensis y guyanensis, yo les digo, son leishmaniasis benignas. Y miren, y es otra cosa que ya viendo al tratamiento deben conocer, que la leishmaniasis cutánea es autocurable. ok. No así la mucocutánea y peor la visceral. Eso debe quedar claro. Entonces, incluso si es que ustedes tuvieran un paciente con una lesión que está en el brazo, en el cuerpo, en las piernas, donde no va a dejar cicatrices, uno incluso les recomienda, dice, ¿dónde se contagió? Entonces dice, en la parte del noroccidente Pichincha o en Echandía o en Chimborazo, uno dice, vea, el tratamiento es muy tóxico. Si usted espera 6 meses, hasta 9 meses lo máximo, su lesión se va a curar, porque la leishmaniasis no avanza más desde la primera forma, es decir, no más allá de estos 3 centímetros, que es la úlcera, y ese es un desconocimiento que la gente tiene. Dice, no, si va a seguirle creciendo, va a saltarle a otro lado, o se va a hacer más profunda, le va a llegar al hueso, pero eso no es cierto. La leishmaniasis ni siquiera al músculo llega, está en la dermis, porque ahí es en donde están los macrófagos. Entonces llega en donde se Claro. reproduce y se multiplica. Entonces no va más allá ni no tampoco avanza más, yo digo, de 3 centímetros, porque ya el sistema inmune empieza a controlarle. O sea, ya hay una respuesta inmune celular y ya le controla y empieza a cerrar en 6 meses, 9 meses. Pero
sí, el paciente fue contagiado en la región amazónica, como en donde la leishmaniasis mucocutánea existe. Allí sí, el tratamiento debe ser, miren, aquí está, en donde principalmente en la región amazónica está la leishmaniasis brasilensis. Pues acá sí, porque la brasilensis es la que lleva a la forma mucocutánea. Entonces, allí sí, obligatoriamente tienen que decirle usted tiene que tratarse. Si se contagió en Amazonía, porque probablemente en 5 años, en 10 años, le va a aparecer lesiones como estas de la mucosa. Porque la mucocutánea es una metástasis de la cutánea. Este señor, por ejemplo, miren, este señor del medio, no, el de acá abajo es, él había tenido su lesión cutánea aquí en el pabellón auricular. Entonces él, y como fue pues, seguramente brasilensis la especie, después desarrolló mucocutánea. Entonces allí sí hay que decirle, usted sí tiene que tratarse con toda la dosis completa por la posibilidad de que pueda darle una mucocutánea. En relación, seguimos con el tratamiento, les decía que son autocurables las cutáneas, no así las mucocutáneas y peor las visceral. Entonces, miren, observación, cura clínica espontánea, 6 meses, 9 meses. Miren, y yo les he recomendado incluso a las personas que viven en las zonas estas, cuando es una lesión pequeña, es única, está localizada en zonas donde no va a haber problemas con la cicatrización, yo les he dicho mejor, eso es una vacuna. Si usted espera, se cura, se limpia, no deja que se sobreinfecte bacterianamente, eso se le va a curar. Y más bien es una vacuna para que usted después no se vuelva a contagiar. Entonces, y miren, y eso es cierto, y ¿saben por qué les digo? Porque yo tuve leishmaniasis cutánea. Y porque mi padre tenía una finca por acá, por La Maná, por Valencia, y ahí me dio cuando yo tenía 7 años. Y dice mi papá que no curó siquiera unos 6 meses y después solita se curó. Entonces, yo, por ejemplo, he capturado estas moscas de arena o las lutsomías, yo he capturado cientos para hacer estudios y a mí nunca me dio. Y yo me hice la prueba de la leishmanina y yo tengo una reacción enorme. Yo tengo una reacción enorme porque tengo defensas. Entonces, miren, es una prueba fehaciente de que deja inmunidad permanente. Entonces, miren, observación, cura clínica espontánea, tratamiento local, se puede hacer con medios físicos, es decir, con calor. Ok. Con el japonés que trabajábamos, él también se hacía picar y ahí capturábamos a las manta blancas para estudios y a él le dio en el brazo. ¿Y qué es lo que hizo él? A los 3 meses se curó aplicando calor. Entonces, ¿cómo el calor? Ustedes pueden calentar con agua y en esas bolsas de caucho y aplicarse unas 2, 3 veces al día, varias veces, aplicar al mismo tiempo. Al final el calor le elimina, le mata a las leishmanias que están en la lesión. Entonces, esto es el tratamiento con medios físicos. Con fármacos tópicos, el, 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 la paromomicina, o la gentamicina ayudan a disminuir el tiempo de curación en relación a los controles. Entonces también ayuda fármacos tópicos. Intralesional, este es uno de los más efectivos y miren, nosotros acabamos de publicar, no sé si tengo aquí, un artículo de inyección intralesional para tratamiento de leishmaniasis, no tengo, y nos fue súper bien. Es decir, pacientes curaron solo inyectando el mismo glucantime alrededor de la lesión. Poníamos en cruz, inyectábamos con jeringuilla con aguja de las de BCG, esas delgaditas. Poníamos arriba, abajo, al otro lado y al siguiente lado por 8 veces. Los pacientes curaron perfectamente. Y miren, ahora el Ministerio de Salud tiene esa política. Tiene esa política de ponerles intramuscular este es el glucantime, ¿no? Tiene esa política de ponerles en intramuscular y también inyectarle intralesional. Por eso dice, miren, intradérmica. Entonces va perfecto.
se curan mejor, menos efectos adversos y el tratamiento el paciente tolera mejor. Es el tratamiento intralesional. Luego el tratamiento sistémico ya es el intramuscular, tratamiento oral que también ahora hay miren, el miltefosine y en Colombia, el miltefosine es de elección. Aquí lastimosamente el gobierno porque no curó unos pacientes que tenían mucocutánea en la Amazonía y allá porque es brasilensis, por eso les decía que cada especie reacciona diferente al medicamento, quitaron del mercado. Esta era una excelente droga para las formas cutáneas producidas por panamenses guyanenses en la costa, porque en Puerto Quito y en Quinindé utilizaban muy bien, curaban cantidad de pacientes, pero luego el ministerio dejó de importar. Entonces ese es el tratamiento oral con miltefosine. Y les decía, pues el parenteral, que puede ser intravenoso o intramuscular, y el tratamiento mixto local más parenteral con los antimoniales, que es el glucantino. Eso en relación al tratamiento. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí, yo tengo una última pregunta. Yo creo que está bastante. Sí, dile, Carlitos. A ver, sí, no sé qué tal eficaz sería la anfotericina B para el tratamiento de la leishmaniasis. Sí, va muy bien en la leishmaniasis visceral. Ok. En la visceral, porque en la cutánea y en la mucocutánea puede ser eficaz, pero la toxicidad de la anfotericina B es terrible. Digo, nuestro paciente que le pusieron con HIV no aguantó 7 días, hizo insuficiencia renal aguda. Y ese es uno de los principales efectos adversos de la anfotericina B, de producir insuficiencia renal aguda. Y alteraciones electrocardiográficas, alteraciones electrolíticas. El paciente tiene que estar ingresado. Tiene que estar ingresado para poder administrar esa anfotericina B. Ahora hay una anfotericina B liposomal, que esa va muy bien, pero es carísima. Y miren, no creo que les dije, pero la leishmaniasis visceral incluso está presente, miren, está presente en Europa. ¿Sí ven? En España, Portugal, Italia, Francia. Leishmaniasis visceral está presente en los países del Mediterráneo. Y claro, ¿y allá con qué tratan? Allá sí tratan con anfotericina B liposomal. Sí, sí, o sea, les va súper bien. Creo que es solo 7 días de tratamiento, no como nuestros visceral. Acá tratamos con glucantim y necesitan 2, 3 ciclos. Y lo que pasa es que yo, hasta que recuerdo cuando estuve en Inglaterra, el tratamiento costaba como 3.200 libras esterlinas. Entonces es muy difícil que nuestra gente pueda pagar, o Brasil, o Venezuela, o otros países donde hay visceral, pueda pagar un tratamiento así. Ahora, si es que el problema es de que se podría comprar, o sea, pacientes que podrían pagar, sí se puede traer desde Europa, porque eso se puede conseguir. Entonces sí, anfotericina B es bien útil y es súper efectiva, pero la liposomal. No la anfotericina B normal, sino la liposomal. Por los efectos que presenta secundarios. Sí, sí, por los efectos secundarios. Muy bien. No sé si tienes otra pregunta, Carlitos, de ahí de la audiencia, que de pronto ahí. A ver. Creo que las preguntas más importantes estaban ya resueltas por el doctor. Ya respondí, ¿no es cierto? Ajá, respondís. Y por el tiempo yo creo que estamos perfectos ahorita. Muy bien. Entonces, miren, mi mensaje final es de que sí tengan presente esta enfermedad cuando ustedes van, especialmente a hacerlas en la rural, en las zonas subtropicales y tropicales. Miren, es más frecuente en las subtropicales. Es increíble, es más frecuente en las subtropicales, por ejemplo, la Maná de Cotopaxi, acá desde Los Bancos, Puerto Quito, Pedro Vicente, que es subtropical, por ejemplo, en Bolívar, Echandía, y como les digo, y Huigra, entonces, y especialmente en Chimborazo, por ejemplo, en Cumandá también, que es en la frontera con Guayas. Entonces, más bien es más prevalente en las subtropicales. Entonces, ustedes van a estas zonas y luego de un año van a salir expertos, porque justamente ahora tengo unas 2 estudiantes que están en Puerto Quito, ya le manejan súper bien
leishmaniasis, pero al inicio decían que no sabían qué es, no sabían cómo hacer, cómo calcular el medicamento, qué medicamento proveer. Entonces es mejor que ustedes se vayan preparando ahora. Y esa es una gran ventaja que ustedes tienen ahora de que ya tenemos la cátedra de medicina tropical. Claro. Pues ustedes son los primeros, no, el segundo semestre que tienen medicina tropical. Los que subieron después, no, nunca tuvieron medicina tropical y es un hueco enorme que tienen en conocimiento cuando están en estas zonas. Y justamente yo quisiera hacer también un poco en énfasis en lo que respecta a la medicina tropical, doctor. Primero que todo, yo quiero agradecerle su presencia el día de hoy, porque nos ha abierto, bueno, los ojos frente a un montón de patologías, no solamente topando la leishmaniasis como tal, sino un mundo en lo que respecta a medicina tropical, la importancia que la medicina tropical tiene en el mundo, porque hemos visto que es una patología que no está prevalente solamente en Ecuador y como usted lo menciona en sus clases, somos estudiantes de medicina a nivel internacional y nosotros tenemos que conocer las patologías del mundo. Quiero aprovechar también a tomar en cuenta que pues usted es un docente investigador de la cátedra de medicina tropical y es algo que realmente no se escucha mucho. Yo creo que por eso es tan valiosa su participación el día de hoy en nuestra página, porque investigación sobre estos temas, como usted lo había mencionado, no hay mucho interés y siendo tan importante esto. Entonces me voy a permitir Gracias a compartir. ustedes. Sí, gracias a ustedes. Sí, por favor, yo dejo de compartir entonces. Simplemente yo lo que quiero decirle a nuestra audiencia es que agradecemos mucho la presencia del doctor Manuel Calvo Piña. Quiero aquí, con el permiso del doctor, compartir un screen de alguno de sus papers que estaríamos muy gustosos que ustedes puedan ir a revisarlo. Es información muy valiosa, es información de calidad y que puede ser muy útil para las personas que estén preparándose. Pueden observar y si el doctor nos permite en algún momento nosotros compartir los enlaces para que puedan leerlo porque realmente es muy importante esta información y creo que va a ser muy útil tanto para los estudiantes de medicina como para médicos. Y culminamos agradeciendo pues doctor su participación el día de hoy con nosotros. Sí, muchas gracias a ustedes, vuelvo y repito, les felicito por esto. Y miren, la medicina tropical y la investigación son carreras. Ustedes pueden seguir como carrera, como especialidad, como su profesión, ser investigador. No se desanimen, ustedes están jóvenes, yo a su edad, yo creo que también ya empezaba con mis investigaciones y pues esa ha sido mi vida. Yo acá en la UDRA, como les decía, pues yo hago más investigación que docencia, justamente por esto de que la investigación es un aporte enorme a la ciencia y no dependamos del conocimiento extranjero, generemos nuestro propio conocimiento, que eso es lo que nos va a valer. Y como ven, acá podemos seguir y decirle, así la anfotericina B liposomal, pero no, en nuestras especies capaz que no funciona. Entonces, y tengamos nuestros propios conocimientos, generemos nuestra propia ciencia. Bien, jóvenes, les agradezco y felicitaciones, pues, y ya estamos prestos. Si es que algún otro momento queremos hablar de alguna patología, pues yo estoy gustoso de colaborar con ustedes y de enseñarles. Créanos, doctor, que para nosotros es un honor tenerla aquí compartiendo todo su conocimiento con nuestra audiencia y con nosotros. Muchas gracias y saludos, buenas noches. Gracias, doctor. Gracias. Pase muy bien.